En la última década se han publicado muchos libros y artículos de investigación sobre el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. Equivale a los bancos centrales de otros países, pero es el único sistema bancario en el mundo que tiene el monopolio sobre la emisión de divisas. Existe gracias a favores del gobierno, la clave de su poder. Las presiones públicas para la creación de un banco central en Estados Unidos llegaron a una etapa crítica a finales del siglo XIX y principios del XX. En 1908, el presidente Theodore Roosevelt respondió a la preocupación pública generada por la creciente inestabilidad del sistema monetario del país y de las presiones de los banqueros influyentes. Roosevelt estableció la Comisión Monetaria Nacional para preparar un informe sobre la viabilidad de establecer un banco central que controlara el tema de las divisas, determinara los tipos de interés y dirimiera los asuntos cruciales para la política económica. El senador Nelson Aldrich, un banquero muy prestigioso, fue nombrado presidente de la comisión, debidamente informando de la necesidad de crear un banco central con el mismo poder que un banco estatal, pero cuyo control, propiedad y financiación fuesen privadas. Ya que la denominación Banco Central no era popular entonces, se escogió el nombre de Reserva Federal, sin que por ello variase la función para la que fue diseñada. El capital fue suscrito por una cadena de nuevos bancos regionales de la Reserva Federal, cuyo capital había sido aportado, a su vez, por los bancos privados, propiedad de los mismos banqueros que promocionaron la creación de este Banco Central. Establecida en 1913, la Reserva Federal fue puesta bajo el control de un consejo de administración nombrado por el presidente del gobierno. Para garantizar su supuesta independencia, el mandato del presidente tendría una duración de 14 años. Una falacia, claro está, ya que la Reserva Federal pertenecía a los bancos comerciales, es decir, a los accionistas de los 5 bancos más importantes de Nueva York. El Banco de Inglaterra fue muy influyente, ya que sus accionistas también lo eran de los bancos neoyorquinos. De hecho, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York decide los tipos de interés y dirige las operaciones comerciales, controla el suministro diario y el precio del dinero en todo Estados Unidos. Los verdaderos directores son sus accionistas, los financieros multimillonarios que rigen los destinos políticos y económicos de Estados Unidos y del mundo desde 1914. En la actualidad, la Reserva Federal está establecida en el ámbito global a través de muchas capas de sociedades secretas, como la Sociedad Monte Pelegrín, la Tabla Redonda Comercial, el Grupo Bilderberg y los Masones Libres. Todas son sede en Londres. En realidad, la Reserva Federal es un cartel de bancos privados de los cuales el Banco de Nueva York es el más poderoso. Hasta hoy, controla la economía de Estados Unidos y por lo tanto influye en las vías de todo el mundo, mediante sus sucursales y conexiones en Estados Unidos. El imperio Rothschild controlaba y sigue controlando los bancos neoyorquinos principales y a través de ellos al Banco de Nueva York. Esta red dada a los Rothschild el control del sistema de la Reserva Federal y de la economía estadounidense. El cártel de la Reserva Federal está controlado por el Consejo de Administración de la Reserva Federal, nombrado por el gobierno. En otras palabras, sus dueños son los mismos que pretenden establecer el nuevo orden mundial. Este grupo es el que presta al gobierno americano un dinero que no existe y de esta manera tiene asegurado el país y sus ciudadanos se ahogan en deudas a los bancos. Estafa anticonstitucional a los ciudadanos estadounidenses. Desde 1913, la Reserva Federal controla los tipos de interés y préstamos al gobierno, pudiendo fabricar periodos de prosperidad y de empobrecimiento a la carta. La manera en que introdujo el impuesto federal sobre la renta fue escandalosa. Para que dicho impuesto fuese legal, era necesario el consentimiento de al menos 36 estados para sacar adelante una enmienda a la Constitución. Lo cierto es que solo 2 estados dieron su aprobación, lo que en un sistema verdaderamente democrático significaría el rechazo del proyecto, pero ese no fue el caso. El secretario de Estado Philander Knox
informó al Congreso que se había logrado la conformidad necesaria y de esta manera el impuesto federal sobre la renta consiguió su aprobación. El penoso resultado es que, desde entonces, el Servicio de Ingresos Internos, es decir, Hacienda, es una compañía privada que recoge el impuesto y embarga las propiedades de los que no pagan, robando al pueblo estadounidense desde hace casi 100 años. El poder que este sistema monetario daba a los controladores del mundo les permitió escenificar y manipular guerras y revoluciones conforme a un plan previamente determinado, junto con otros elementos enlilianos, precisamente en el momento histórico en el que pensaban lanzar su plan maestro. La Gran Depresión. Varios analistas económicos, entre ellos el neozelandés George Porter, sostienen que la contribución más notable de la Reserva Federal a la historia económica del mundo ha sido la Gran Depresión, el crack bursátil de 1929 y la depresión económica subsiguiente. En los años 20 del siglo XX, los granjeros tuvieron grandes dificultades para sobrevivir debido a los altos tipos de interés. Entretanto, grandes cantidades de dinero que debían haber aumentado la demanda de sus productos estaban siendo invertidas en los mercados bursátiles de Wall Street, cuando, además, la Reserva Federal bajó la tasa de descuento y compró 340 millones de dólares de obligaciones del Estado. Casi todo el exceso de dinero terminó en la Bolsa de Nueva York, provocando el estallido de la burbuja que había sido creada en la década anterior. Mientras la Bolsa de Nueva York se derrumbaba en 1929, desaparecieron enormes sumas de dinero de los inversores, privando a la economía del flujo de dinero. Los bancos subieron los tipos de interés para compensar sus pérdidas, disuadiendo a los prestatarios. En vez de inyectar dinero que evitara el colapso de la circulación monetaria, la Reserva Federal no hizo absolutamente nada, convirtiendo el gran crack en la Gran Depresión. Esta decisión ilógica se apoyaba en el hecho de que el derrumbamiento de la economía era inevitable, ya que se había demasiado dinero sin posibilidad de ser gastado. Esta situación no implicaba que los bancos del sistema de la Reserva Federal tuvieran que sufrir las consecuencias. La codicia que se extendió como la pólvora por todo el país, gracias a unos bancos dispuestos a conceder alegremente préstamos, fue pagada por los prestatarios, mientras los bancos aprovechaban todas las oportunidades de comprar lo que fuera a precio de ganga. El principio darwinista de la supervivencia de los más fuertes aplicado a la Gran Depresión dio la supremacía a los banqueros. Esto explica por qué los bancos principales de Nueva York salieron de la situación mucho más poderosos y con más influencia sobre la economía estadounidense, mientras que la gran mayoría de los estadounidenses resultó empobrecida. Si bien es cierto que muchos bancos quebraron, fue porque o bien no pertenecían al sistema de la Reserva Federal o bien eran demasiado pequeños para hacer frente a la crisis. Se puede afirmar que el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos facilita el control sobre la economía mundial mediante la provocación intencionada de inflación y excesos de dinero. Siempre habrá una transferencia masiva de riqueza a los más ricos a expensas del resto de la sociedad. La diferencia de activos entre los más favorecidos y los menos favorecidos es cada vez mayor. Un gobierno secreto. Las viejas dinastías europeas como las de los Rothschild, que se habían enriquecido con los bancos centrales como el Banco de Inglaterra, el Banco de Francia y el Reichsbank de Alemania, fueron las que dieron el impulso inicial para la creación del Banco Central estadounidense. El arquitecto oculto, la Reserva Federal, fue Paul Warburg, un representante de los Rothschild que viajó a América desde Alemania. Su diseño fue estudiado con otros banqueros en la isla privada de Jekyll, cuyo propietario era J. P. Morgan hijo, que además de miembro de la élite financiera mundial, era también representante de los intereses de la casa Rothschild en Estados Unidos. En cierta ocasión, siendo director del Consejo de Asuntos Extranjeros, rama de la Tabla Redonda, la sociedad secreta creada por Cecil Rhodes y dedicada a la supremacía cultural y política de Gran Bretaña, Morgan insistió en que sus socios más jóvenes fueran leales al Reino Unido en sus tratos financieros. Benjamin Strong, protegido de Morgan y uno de los banqueros presentes en la reunión de la isla de Jekyll,
se convirtió en el primer gobernador del Banco de la Reserva en Nueva York. En un tiempo relámpago, este afiliado de la Reserva Federal se transformó en su sede no oficial. Algún tiempo después, Strong unió sus fuerzas con su amigo Norman Montague, del nuevo gobernador del Banco de Inglaterra. En 1927, Montague visitó a Strong para ponerle al corriente de un problema acuciante. No sabía cómo frenar la reducción de las reservas de oro del Banco de Inglaterra, que se debían a la existencia de un dólar sobrevalorado y los altos tipos de interés. Los propietarios del oro estaban retirándolo de su banco para depositarlo en bancos estadounidenses. Strong propuso que se invirtiera esta tendencia con un aumento en la tasa de inflación en su país para contrarrestar la fuerza del dólar, de modo que la Reserva Federal bajó la tasa de descuento y compró 340 millones de dólares de obligaciones del Estado, en un momento en el que ya existía un exceso de dinero, motivando el regreso del oro a Inglaterra y supuestamente provocando el derrumbamiento bursátil que desencadenó la Gran Depresión. Peter Kershaw cita a los 10 accionistas mayoritarios actuales de la Reserva Federal en su artículo Economic Solutions. Se trata de 1. La familia Rothschild de Londres, 2. La familia Rothschild de Berlín, 3. Los hermanos Lazar de París, 4. Israel Seif de Italia, 5. Kung Loeb Company de Alemania, 6. Los Warburg de Ámsterdam, 7. Los Warburg de Hamburgo, 8. Los hermanos Lennon de Nueva York, 9. Goldman y Sachs de Nueva York y la familia Rockefeller de Nueva York, es decir, 7 de ellos, el 70%, se ubicaban en países extranjeros. Aún hay más que añadir, ya que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York está dirigido fundamentalmente por dos instituciones financieras. Uno, The Chase Manhattan Bank, controlado por los Rockefeller con 6.389 acciones, y 2, Citigroup, con 4.051 acciones. En otras palabras, estas dos instituciones financieras controlan casi el 53% del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Si pensamos en los trillones de dólares representados y en el poder de los banqueros está por encima de los políticos elegidos en Washington, parece obvio que son ellos los que toman las decisiones importantes sobre cómo gobernar al país. La fuente del dinero en Estados Unidos. Se sabe que es la Corporación de la Reserva Federal la que imprime el dinero para prestarlo con intereses al gobierno de Estados Unidos. Un principio básico de la economía monetaria es que el dinero debe tener referencia a un estándar para determinar su valor. En Estados Unidos, el estándar oro existió hasta 1976, cuando el FMI lo eliminó. Volviendo a la creación del dinero, es necesario saber cuánto vale este proceso. Si la Reserva Federal quiere imprimir 1,000 billetes de $100, su coste total en tinta, papel, planchas, mano de obra, sería aproximadamente $23. Por tanto, el coste total de 10,000 billetes es de $230, pero el valor de estos 10,000 billetes de $100 es $1,000,000. De esta manera, la Reserva Federal crea $1,000,000 prestándolo al gobierno con intereses por un gasto total de $230, con independencia del enorme margen de beneficio. $230 se convierten en $1,000,000 más intereses. El gobierno retira dinero de los contribuyentes para pagar sus deudas a la Reserva Federal, es decir, los banqueros practican la usura con el gobierno y este a su vez hace lo propio expoliando a la gente, es decir, a todos los ciudadanos de a pie que siempre salen perdiendo. En muy pocos años la Reserva Federal se ha convertido en una fábrica de dinero, creándolo de la nada y prestándolo al gobierno para seguir fabricando más. En resumen, la Reserva Federal es un medio para que una élite controle la economía de Estados Unidos y del mundo, gracias a la alternancia de periodos de recesión y prosperidad. El flujo de riqueza siempre va hacia los más ricos a costa del resto de la sociedad. Esta tendencia continuará a menos que se rompa el saco, y, supuesto que don Dinero no está dispuesto a perder ni un céntimo de dólar, la inestabilidad económica mundial continuará. Fue Meyer Amschel Rothschild, el creador de una dinastía de banqueros, el que decía: «Permitidme fabricar y controlar el dinero de una nación y ya no me importará quién la gobierne».
En otras palabras, nunca estará garantizado el bienestar de todo el mundo en las democracias controladas por la élite financiera ni en Occidente ni en Oriente. La última meta de los templarios, el hundimiento de la economía estadounidense. La escritora Rayelan Allan se refiere a un grupo de hombres y mujeres que está en contra del nuevo orden mundial como la Facción 2, creada por oficiales alemanes y austriacos obligados a huir de Europa antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Su crimen fue haber participado en una conspiración para matar a Adolf Hitler. Estos oficiales ex-nazis tuvieron como líder de su complot al almirante Wilhelm Canaris, jefe del Abwehr, la inteligencia militar alemana. El objetivo era eliminar a Hitler del escenario para buscar una salida a la guerra, antes de que los aliados arrasaran totalmente a Alemania y erradicaran el último eslabón de su línea de sangre. Sabían que Hitler estaba fascinado por una sociedad secreta maligna formada por empresarios y banqueros internacionales que gracias al tráfico de armas ganaban billones de dólares mientras eliminaban la línea sanguínea de un enemigo de siglos. Los oficiales que integraban la conspiración Canaris procedían de Alemania, la ex Checoslovaquia, Hungría y Austria, y eran parte de las familias reales que en su día habían integrado el imperio austrohúngaro. Querían terminar la guerra para salvar a sus países de la destrucción total y la esclavitud que su enemigo les tenía preparadas. Su imperio había sido destruido a finales del siglo XIX por los mismos poderosos que en aquel momento apoyaban a Hitler. Dichos oficiales afirmaban ser miembros de la Orden de los Templarios, así como de la Casa de Habsburgo, aunque solicitaron apoyo a ingleses y estadounidenses. La ayuda no llegó porque Winston Churchill decidió arrasar Alemania. A pesar de estar solos, continuaron adelante con un plan que no podía tener éxito por la falta de soporte. La respuesta de Hitler fue la eliminación de al menos 10.000 conspiradores sospechosos. Lo cierto es que la mayoría de estas víctimas no solo eran inocentes, sino que su único crimen había sido tener sangre real. Los familiares de los culpables fueron enviados a campos de concentración y sus hijos separados de sus padres y tratados como si fueran judíos. Es más, muchos de ellos fueron enviados a Israel en 1947. Huida a Estados Unidos. Los conspiradores que escaparon a la purga huyeron a Estados Unidos antes del final de la guerra bajo la protección de Cordell Hull, el secretario de Estado de Roosevelt. Cordell Hull sabía que el enemigo verdadero no era Alemania en sí, sino la élite financiera que controlaba a Hitler. Cuando se creó la Agencia de Inteligencia Oficial de los Estados Unidos, más allá del control del Departamento del Estado, Hull creó una unidad de operaciones clandestinas e inteligencia secreta dentro del departamento. El nombre de esta unidad, que aún existe, es Consular Operations o CONSOPS. Los miembros de esta unidad fueron a Alemania para buscar a los supervivientes del complot contra Hitler, ayudándolos a huir a Estados Unidos. Una vez en América, la Facción 2 comenzó los operativos y preparativos de su contraataque. Los escogidos hombres por Hull para rescatar a los conspiradores eran parientes lejanos de los mismos conspiradores, aunque residían en Estados Unidos desde hacía generaciones. Todos creían que habían sido los banqueros británicos, con la ayuda de la familia real británica, los que habían destruido el imperio austrohúngaro. También estaban convencidos de que los mismos autores estaban arrasando a Alemania a fuerza de bombardeos para asegurar su control de Europa en un paso más hacia su nuevo orden mundial. Además de sus convicciones, estos descendientes del antiguo imperio Habsburgo tenían otra cosa en común. Todos eran miembros de una orden secreta que había estado luchando contra la misma camarilla negra desde hacía siglos. En su huida hacia América, se llevaron los documentos que avalaban su versión de los hechos. Empezaron a difundir entre los estadounidenses leales los verdaderos motivos que habían promovido las dos guerras mundiales, advirtiéndoles también sobre lo que pasaría en el nuevo si alguien no frenaba a los banqueros internacionales y los grandes empresarios empeñados en la creación del nuevo orden mundial. Algunos militares que escucharon a estos alemanes cayeron en la cuenta de que su gobierno los había vendido a los intereses dinerarios de otro, sin tener en cuenta el sacrificio de millones de vidas.
Todas las guerras y conflictos no hacen otra cosa sino alimentar la ambición de esta élite económica que bajo el paraguas del nuevo orden mundial pretende hacerse con el control de la economía en todo el mundo. La unidad Conspops estableció a los conspiradores en Winnemucca y Wendover en Nevada y en Oklahoma y San Luis Obispo en California, donde fueron instruidos para comportarse como leales a Estados Unidos. Perdieron el acento alemán con sus nuevas identidades y en algunos casos ganaron nuevas caras. Una vez que fueron totalmente americanizados, formaron, junto con los estadounidenses que los habían tutelado, el control de inteligencia de la CIA, que duraría un año hasta ser sustituido, cuyo objetivo era muy distinto. Este último estaba integrado por hombres cuya misión era liberar a Estados Unidos de sus ataduras, mientras que la CIA estaba ideada para proteger a las élites del poder. Así, los miembros de la CIA se retiraron a la sombra y ejecutaron sus propias operaciones clandestinas bajo la protección de la inteligencia naval. En la actualidad, sus descendientes biológicos y simpatizantes siguen allí. Los hombres y mujeres que trabajan en esta marina secreta persiguen una meta única: destruir el nuevo orden mundial y a los banqueros internacionales que lo apoyan. Buscan la restauración de la soberanía de los países individuales y los derechos de los ciudadanos que integran dichos países. Todos los integrantes de la Marina Secreta, también conocida como Marina de Nebraska, pertenecen a la misma orden secreta de los Caballeros Templarios, la Carta Magna original de los Templarios auténticos. Según Allan, la orden auténtica de los Templarios fue creada para proteger a los pueblos de los excesos de las familias monárquicas y su Carta Magna original estableció una lista de derechos humanos básicos para la gente ordinaria, estableciendo que todo el mundo nace con estos derechos. Durante la Edad Media, los monarcas absolutos europeos abusaban y se surtían económicamente de los campesinos. Las tierras, las plantaciones y los bosques pertenecían al rey. Sus súbditos no podían cazar, ni recoger comida, ni construir un refugio para vivir. De no existir un soberano, los campesinos hubieran utilizado la riqueza proporcionada por la naturaleza para alimentarse y vestirse y construir en un lugar donde refugiarse. Puesto que el rey controlaba todo el patrimonio del país, un campesino no podía vivir si este derecho no era decretado por el rey. Debido a esta injusticia, un grupo filantrópico de aristócratas menores y clérigos crearon la Orden del Temple. Según Allan, un templario de Salzburgo, Austria, escribió las siguientes líneas sobre la inauguración de la orden. Un día lluvioso e inhóspito, en Larambique, en las faldas del Mont Blanc, un grupo de monjes dedicados se reunió con sus hermanos profanos el 24 de septiembre de 938 para formar una nueva orden que mantuviera vivas las palabras que Dios había concedido a Salomón durante su sueño. Aunque las lluvias torrenciales persistieron, un haz de luz cayó sobre la figura del niño Jesús, fuertemente agarrado por las manos de su madre, María. El temor y el silencio fueron imponentes mientras los reunidos observaron el suceso. Después de unos segundos, todo el mundo comenzó a hablar a la vez en su lenguaje nativo. Al volver el silencio, los presentes dieron forma a la Carta Magna de la Orden, que declaraba que cada ser humano tenía unos derechos básicos. Al terminar sus deliberaciones, el resultado fue el siguiente: toda persona posee unos derechos humanos básicos. El más esencial es el derecho de autodeterminación. Todos los pueblos de la tierra tienen el derecho a controlar su propia vida. Otros derechos indiscutibles incluyen la alimentación, el refugio, la vestimenta y una compensación justa por un trabajo bien hecho. Una versión distinta sobre los templarios. La Orden del Temple fue activa entre los siglos VIII y XII. Muchos de los secretos que han rodeado a los templarios fueron creados por ellos mismos para alejar a sus enemigos de su escondite verdadero y no encontrar la información secreta que poseían. Después de la ejecución de Jacques Molay en 1314, la mayoría de sus seguidores huyeron de Francia para establecerse en Salzburgo, Austria, donde se infiltraron en la línea de sangre austrohúngara para crear el imperio que llevó ese nombre. Este relato difiere de la versión oficial que sostiene
que después de la muerte de su maestro, los seguidores de la orden huyeron de Francia, estableciéndose en Escocia, Dinamarca e Irlanda. Volviendo a la nueva hipótesis, la razón templaria para incluir la línea de sangre húngara eran descendientes de la estrella Sirio. Por su parte, los templarios eran descendientes de los reyes merovingios que supuestamente también eran originarios de Sirio, a través de la familia real de David, padre de Salomón. Es interesante mencionar que el nombre de la casa real húngara es Esterházy, donde Ester significa estrella y Házy significa casa de o descendiente de. Los Esterházy creyeron que descendían de la estrella Sirio. Se dice que la primera cabeza de los Esterházy fue un sacerdotisa del templo de Ishtar, templo de la estrella. En las escrituras sumerias, Ishtar fue conocida también como luz del mundo, legisladora, diosa de los dioses y reina del cielo. Ya que la mayoría de los templarios eran merovingios, sabían que los Esterházy, como ellos mismos, venían de Sirio. La gran misión templario en Tierra Santa. Es sabido que la misión oficial de los templarios en Tierra Santa era proteger a los peregrinos que acudían a visitar los santos lugares y que tenían a los llamados protectores de Cristo, como un cuerpo policial que los protegía de los frecuentes asaltos en el camino. No obstante, los templarios interpretaron su misión inicial de una manera totalmente distinta. Tenían que proteger la sangre sagrada de la cual ellos eran descendientes, y que puede que los relacionara con el antiguo Rex Deus. Su objetivo no se quedaba en confirmar su descendencia desde Jesús y María de Magdalena, sino en encontrar los registros de las líneas de sangre desde la casa de David. Por lo tanto, su otra misión era excavar debajo de los establos del templo de Salomón para buscar 3 tesoros, a saber: 1. Los mencionados registros; 2. El oro de Salomón almacenado en cámaras secretas subterráneas; y 3. Una colección de antiguos manuscritos sellados herméticamente en cámaras muy profundas. Parece ser que tuvieron suerte y regresaron a Europa, transformándose en una élite económica en todo el continente. Su persecución y desaparición, instigada por Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V, obedecían a una agenda oculta. Los templarios que sobrevivieron a la purga se establecieron en las montañas situadas al norte de Salzburgo, creando el imperio austrohúngaro que gobernaría Europa durante varios siglos. Debido a una serie de errores políticos, perdieron su imperio ante el enemigo ancestral, el grupo de banqueros ingleses que controlaba la monarquía británica. Con todo, los templarios no dejaron de existir. Durante la Segunda Guerra Mundial, su jefe era el almirante Wilhelm Canaris, que venía de las monarquías del norte de Italia y Baviera. El oro nazi. Cuando Hitler invadió Austria en 1938, robó el oro de la tesorería del Estado, transfiriéndolo a bancos suizos. Una buena parte procedía del tesoro templario encontrado bajo el templo de Salomón. Durante la Segunda Guerra Mundial, Canaris, en su calidad de jefe de Abwehr, pudo visitar Suiza 2 veces al mes para retirar partidas de oro, las cuales sustituía por un metal pintado con purpurina dorada para no levantar sospechas. A continuación, voló a un lugar secreto en Cataluña para guardar el botín templario. Parece ser que el oro permaneció en España hasta el fin de la guerra para luego ser transportado en submarino hasta Paraguay. En 1955 fue descubierto su escondite. En esta ocasión fue trasladado a Filipinas y custodiado por los nativos aborígenes del lugar. En 1984, algunos miembros de la facción 2, todos templarios, decidieron traer el oro a Austria. Inicialmente fue llevado a una fundición situada al norte de Grecia para enmascararlo antes de llevarlo a Austria. Se dice que este oro se usará para sostener al euro. Si esto sucediera, el euro se podría convertir en la divisa más fuerte, la elegida por el mundo de los negocios, precipitando la caída del dólar. Esto implicaría el fin de la Reserva Federal y su red de bancos miembros y por ende el eclipse de los planes de los banqueros internacionales sobre el nuevo orden mundial. Parece ser que desde 1955 se está librando una guerra en el mundo financiero y que una de las estrategias de este conflicto es atraer tantos inversores ingenuos a la bolsa como sea posible.
Una vez que los contrincantes de esta guerra crean que han atraído todo el dinero posible, intentarán provocar una quiebra en la bolsa que llevará a su grupo de poder a apoderarse de la mayor cantidad de dinero. Los verdaderos perdedores de esta batalla serían los pequeños ahorradores que invierten en una bolsa manipulada. Si la facción 1, es decir, los banqueros internacionales y su grupo de poder ganan, entonces se pondría en marcha un gobierno global que esclavizaría a la humanidad. Si por el contrario gana la facción 2, sus miembros pondrían en marcha un plan para expropiar el dinero que ha sido robado a los ciudadanos por sus gobiernos, devolviéndolo a aquellos. Este proyecto se haría realidad librando los fondos necesarios. El momento para esta distribución de fondos estaba programado para finales del año 2001, pero el atentado del 11 de septiembre de aquel año pospuso esa fecha clave. El Armagedón económico que viene. La prensa económica menos convencional ya ha informado de que Stephen Roach, el economista jefe del banco de inversión Morgan Stanley, declaró que Estados Unidos solo tiene un 10% de posibilidades de evitar una catástrofe económica sin precedentes. Roach afirma que el enorme déficit comercial del país significa que el dólar seguirá bajando. Para evitar una escalada de la inflación, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, se verá obligado a subir los tipos de interés en mayor cuantía y celeridad de la deseada. El desastre repercutiría especialmente en los consumidores de Estados Unidos que están endeudados hasta el cuello. Roach ha recogido algunos datos preocupantes para defender su opinión. Para financiar su déficit con el resto del mundo, Estados Unidos tiene que importar 2.6 billones de dólares en efectivo cada día hábil. Esta cantidad representa el 80% de los ahorros netos del mundo entero. Mientras tanto, la deuda familiar está en niveles récord. Hace 20 años, la deuda total de las familias estadounidenses equivalen al 50% del tamaño de la economía. Hoy, la cifra es del 85%. Por otra parte, más del 50% de los créditos hipotecarios son del tipo de interés variable, lo que deja al tomador del préstamo en una situación de tremenda vulnerabilidad en el supuesto de una subida de tipos. Los estadounidenses gastan una gran proporción de sus ingresos en pagar los intereses de sus hipotecas, y hasta ahora las subidas de tipos han sido insignificantes. Los tropiezos en la ratificación de la Constitución Europea parecen haber frenado la caída del dólar, aunque algunos expertos piensan que podría volver a caer. Roach afirma que puede darse una ola de quiebras espectaculares. Algunos expertos opinan que la única esperanza para la economía estadounidense es dejar que caiga el dólar y que aumente la inflación. En resumen, hay dos soluciones, o bien tipos de interés más altos o una inflación superior. De cualquier modo, los perdedores serán los inversores a largo plazo con tipos de interés fijo. La repercusión del colapso del dólar en otras economías. En opinión del economista neozelandés Bruce Porteous, el colapso del dólar provocaría una depresión global y los países con deudas externas grandes no podrían ingresar suficiente dinero para pagar los intereses de su deuda. Por lo tanto, caerían en la bancarrota. Las economías de Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Gran Bretaña se colapsarían y todos los demás países anglosajones tendrían que enfrentarse a la pobreza, al desastre social, al crimen generalizado y a un aumento exponencial de las enfermedades contagiosas. Las economías asiáticas también sentirían el impacto de la caída del dólar, pero se recuperarían después de muchos vaivenes políticos y económicos. Sin embargo, la Unión Europea estaría en una posición más favorable para poder sobrevivir al caos económico venidero. El flujo de capital en la zona euro para los que venden dólares proporcionaría los fondos de reconstrucción de las economías de los Estados Unidos de Europa. Con todo, las economías alemana y francesa acusarían la caída del dólar más que otros países europeos. El desorden económico sería el caldo cultivo para proponer un líder europeo fuerte, capaz de realizar las reformas políticas y económicas necesarias para resucitar las economías europeas. Las naciones que acepten la Constitución Europea quedarían bajo el control de este nuevo líder, transformando Europa en la nueva superpotencia mundial.
el euro se convertiría en la única divisa de reserva del mundo, abriendo el camino para que los Estados Unidos de Europa sean la potencia económica dominante del mundo, controlando las administraciones de Estados Unidos y Gran Bretaña. Gran parte de este capítulo se apoya en la hipótesis de que el almirante Wingfield Canaris y los oficiales que conspiraron entre 1938 y 1944 para asesinar a Adolf Hitler descendían de aristócratas del Imperio Austrohúngaro, que finalmente desapareció a finales de la Primera Guerra Mundial. Además, todos eran miembros de la Orden del Temple, que no solo pervivió durante la Segunda Guerra Mundial, sino que sigue viva en la actualidad.